Buenas noches, estimados panelistas. Bienvenidos a este debate en el que trataremos dos temas súper importantes para poder entender el alcance de la independencia en América y su impacto en la implementación de lo que se conoce como derecho indiano. Los panelistas que nos acompañan esta noche son Angie Palma, Samira Ontaneda, Lady Palma, Luis Pico, Franco Palacios, Santiago Parreño y yo, Anthony Pazmiño, serviré como el moderador de este debate. La Revolución Americana constituyó un hecho histórico en el marco de la independencia del continente americano para su separación de las monarquías, que se arraigaron después de lo que se conoce como la colonización de las Américas. A continuación realizaremos una serie de preguntas en la que los panelistas tendrán la oportunidad de dar sus opiniones y sus argumentos. Cada panelista tendrá 30 segundos para poder realizar su intervención. Empezamos con las preguntas. Tomando en cuenta el paralelismo histórico entre la Revolución Americana y la Revolución Sudamericana, ¿cree usted que la decisión de separarse de la monarquía fue la mejor opción para el desarrollo de los pueblos? Empezamos con Samira Ontaneda. Tiene 30 segundos para su intervención. Ya, buenas noches. Yo considero que como toda construcción, pues siempre hay un primer ladrillo, entonces creo que muy probablemente fue el primer ladrillo para los demás pueblos de América Latina, porque bueno, recordemos que empezó en Estados Unidos y luego los siguientes años seguimos lo que nos corresponde a nosotros, y creo que sin duda todo cambio va a tener una repercusión, y más como esta, que era la independencia de personas que nos conquistaron por bastante tiempo, y por ser, mi opinión sería que sí influyó. Listo, Samira, muchas gracias. Para que por favor nos ayude con su intervención. Un ratito el tiempo. Luis Pico, por favor. Listo, compañero. Tomando referencia a la pregunta. Para mí, para mí sí influyó bastante porque en eso fue una búsqueda de la libertad, igualdad de ideas ilustrativas y así conseguir la independencia y también por una causa política para las colonias, para así tener ciertas autonomías respecto a la Gran Bretaña, compañeros. Listo, listo, Luis, muchas gracias. Seguimos con la intervención de Angie Palma. Bueno, yo creo que fue una buena decisión separarse de la monarquía debido a que desde un inicio los pueblos venían oprimidos y básicamente regidos por la iglesia en este caso. Entonces, no se puede mezclar realmente la política con las influencias de la iglesia porque son temas totalmente distintos. Y al momento de que tomamos las votaciones o elección del pueblo para elegir a alguien que nos dirija, pues estamos también estamos escuchando también a todos, a las necesidades de todos aquellos que pertenecen a este grupo. Listo, muchas gracias, Angie. Seguimos con la intervención de Santiago Parreño. Compañeros, muy buenas noches. Sin duda alguna, la Revolución Americana ayudó a difundir la idea de que el sistema colonial era injusto y opresivo. Los líderes independentistas latinoamericanos adoptaron sin duda alguna esa retórica de la Revolución Americana, que aquí en las masas, particularmente en Latinoamérica, hizo que nosotros podamos justificar esas luchas en contra del dominio español, portugués y francés. Además de que la Revolución Alemana tuvo una influencia significativa en Latinoamérica, proporcionando inspiración ideológica, difundiendo ideas revolucionarias, generando derechos de igualdad. Estos fueron los factores que contribuyeron al movimiento independentista en América Latina y moldearon el curso de nuestra historia hasta ser lo que hoy día somos como república.
Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Fue la Revolución Americana una lucha por la libertad o una lucha de poderes políticos y económicos? Por favor, con su intervención, Franco. Bueno, considero que obviamente la razón y la causa inicial fue la libertad de los pueblos que en este momento, de las colonias que existían, por el hecho de no querer pagar los impuestos, por el hecho de su libertad política de elección. Obviamente, para que se genere y se frague, en este caso, la revolución, sí, y la independencia, tuvieron que existir muchos montos altos de dinero, los cuales fueron costeados por terratenientes de la época, que obviamente no respondían o no querían ya responder a la colonia británica. Entonces, en mi punto de vista, conlleva las dos cosas, tanto la parte de obtener una libertad para toma de decisiones como la parte política. Considero eso. Listo, muchas gracias. Por favor, con su intervención, Luis Pico. Listo, compañero. Para mi opinión, la Revolución Americana buscó la lucha, fue la libertad e igualdad, para así darle un fin al imperio británico, compañeros. Listo, Luis, muchas gracias. Por favor, con su intervención, Samira Ontaneda. Ya pues, para mí, como todo, empieza por la lucha de la libertad, pero obviamente en el camino quizás se van uniendo personas que no solo buscan la libertad, sino también el beneficio propio, y no se puede excluir de la una de la otra. Entonces, para mí comenzó como una búsqueda de libertad, pero obviamente sin dejar de lado los intereses de cada persona por sus propias riquezas. Entonces, esa sería mi perspectiva respecto al asunto. Gracias, Samira. Por favor, Angie, ¿nos puedes ayudar con tu intervención? Claro, bueno, yo opino que la Revolución Americana puede ser vista de ambos puntos de vista, porque la libertad surge en un inicio desde los asentamientos que llegan los ingleses a estas tierras americanas en busca de salir del régimen de la iglesia. Pero sin embargo, estos movimientos, al ser liderados por miembros de la élite, buscan más sus beneficios a personas blancas y dejan excluidos a los miembros indígenas o africanos que en ese entonces se encontraban en esta tierra. Listo, listo, Angie, muchas gracias. Por favor, Santiago, con su intervención. Sí. A ver, con lo anteriormente dicho, la Revolución Americana comenzó, sí, como una lucha por la libertad y la autonomía política, lo digamos así, pero también implicó diferentes intereses, tomando en cuenta de que cada quien ya quería el poder, y a veces el poder es lo que es la parte por la que se comienza la lucha. Y fue el punto de partición fue la libertad. Y yo creo que el objetivo era ese, ¿no? La libertad. Pero también había una dinámica compleja de poder y política en juego durante todo el proceso. Es por eso que la Revolución Americana sí vino acompañado de las dos cosas. Ese es mi punto de vista. Listo, Santiago, muchas gracias. Por favor, Lady, para que nos ayudes con tu intervención. Sí, claro. En sí, la Revolución Americana lo que tuvo en énfasis hacer fue al principio, como lo explicaron mis compañeros, en libertad hacia los colonos. ¿Por qué hacia los colonos? Porque debido a que los ingleses estuvieron, por ejemplo, en tierras americanas, obviamente hizo como que los colonos tuvieran esta posibilidad de, digamos, como de despejarse. Entonces, yo creo que a más conveniente fue de libertad y también política, porque obviamente cuando ya empieza por la rama de ser libres,
Entonces, va a llegar un momento en el que la persona, como lo dijo mi compañera Samira, busca su bien común, o sea, el aporte propio. Entonces, creo que también fue algo político y en énfasis y en mi comentario y opinión, yo creo que de ambas. Listo, Lady, muchas gracias. El siguiente tema que vamos a tratar en este momento es acerca del derecho indiano, teniendo en cuenta que varias de las leyes presentadas post-revolución fueron instauradas por personas de poder y no como una suscripción total de derechos. ¿Qué opina respecto a que varios de los independentistas americanos, buscando igualdad de derechos y condiciones para sus pueblos, seguían cometiendo injusticias en las clases pobres e incluso promovían la esclavitud? Para que nos ayude, por favor, con su intervención, Santiago. Si bien es cierto, como lo mencionábamos en el anterior tema de la Revolución Americana, creo que sí tuvo mucho que ver porque vamos a partir de que el poder es lo que le busca en realidad lo que buscaba en esa época la corona española. Entonces el derecho indiano surge de eso, de la búsqueda de poderes. Entonces, si partimos de eso, creeríamos de que el derecho indiano al principio tuvo sus buenas intenciones en querer dar los derechos que tanto tiempo los indios en ese tiempo buscaban. Sin duda alguna, hoy en día estos derechos se los vieron plasmados y es por eso que nosotros inclusive son parte o comienzo de los derechos humanos que tenemos hoy en día como todo el mundo. Eso sería mi perspectiva de ese tema. Listo, gracias, Santiago. Vamos con Samira Ontaneda, por favor. Bueno, si bien es cierto, la esclavitud pesó en todas las personas que la experimentaron y creo que las mismas personas que sufrieron en carne propia dijeron, no, yo quiero romper las cadenas, pero ¿qué pasa cuando llegas al poder? Pues todo cambia, te olvidas de las promesas, de lo que quería hacer y creo que si bien se aprovecharon también de que eran esclavos para salir de ese encarcelamiento y quizás el propio, como diría, el rencor que tenían a veces nubla el poder y creo que, bueno, no sé si me pasé, pero creo que a veces la hipocresía de las personas llevó al hundimiento de la evolución de nuestro territorio. Listo, gracias, Samira. Por favor, con tu intervención, Lady. Ya, en sí a lo que se basa como derecho indiano respecto al tema de la esclavitud, podemos entender que se dio tanto en hombres, en mujeres, en adolescentes, en niños, e incluso mujeres que estaban embarazadas, en fin. Pues yo creo que más allá de abastecer a que la política o a que los rangos superiores esclavicen y lleguen a un tema de vender a las personas ya con un título de esclavos, también se dio más bien como forma de, digamos, de una proyección como para erradicar un poco a las personas de pobreza o a las personas que normalmente tenían bajas condiciones de vivir. Entonces yo creo que debido a todo esto, el derecho indiano se basa a eso, a la esclavitud de personas que literalmente no tenían cómo defenderse y de cómo decir basta o de cómo decir hasta aquí llegó todo. Muchas gracias. Para que nos ayudes, Franco, con tu intervención, por favor. Bueno, considerando que los independentistas iniciaron buscando la igualdad de derechos del pueblo donde ellos estaban viviendo en ese tiempo, de las colonias donde estaban habitando. Obviamente estaban luchando por la igualdad de derechos, pero hay que considerar que existían terratenientes, existía burguesía, y a ellos obviamente no les iba a convenir que se termine la esclavitud de ninguna manera, porque era una fuente de ingresos sumamente alta,
sumamente alta, inclusive llegó a cotizar en bolsa de valores la esclavitud. A más de eso, más adelante se generó pues ya la abolición de la esclavitud en Estados Unidos por medio de la Guerra Civil Americana. Se puede decir que por temas políticos más que nada. Eso es lo que puedo opinar. Muchas gracias, Franco. Para que nos ayude con su intervención, Luis Pico. Listo, compañero. Ante todo, primeramente, para mí el derecho indiano tiene como principal objetivo, o su principal objetivo fue lograr un efectivo control sobre el territorio y regular las relaciones con todos los pueblos indígenas. Y sobre la esclavitud, se podría decir que en esa época la esclavitud era como para las familias más clase bajas, las cuales la tomaban como para los labores de trabajo en las minas o labores que se hacían en esa época, compañeros. Listo, Luis, muchas gracias. Yo considero que la esclavitud incluso era promovida por el derecho indiano, en donde se aplicaba el derecho a la encomienda. En esto, los indígenas eran despojados eh, despojados de sus propios recursos, de sus propias tierras, desmantelaban su cultura, ya que los consideraban como personas menores de edad incluso. Entonces, estos supuestos derechos que les otorgaban solo servían para justificar la explotación y la conquista que querían hacer los ingleses en estas tierras. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que se logró mantener un efectivo control sobre el territorio y la relación indígena? Samira, por favor, tu intervención. Creo que sí se logró mantener un control sobre el territorio porque no, al principio no habían revoluciones, si bien obviamente no estaban de acuerdo, pero creo que al principio el indígena lo veía como deidades. Obviamente con el tiempo fue naciendo el rencor, el querer salir un poquito de esa esclavitud, de ese mandamiento. Entonces creo que sí fue efectivo al principio, pero con el tiempo no era lo que el indígena estaba conforme y creo eso en el tema. Listo, Samira, muchas gracias. Por favor, para que nos ayude, Santiago. Sí, a ver, el derecho, eh, el derecho indiano no fue siempre efectivo. Las distancias geográficas creo que fueron las primeras consecuencias de eso, porque de igual forma la resistencia de los pueblos indígenas y la aparición de movimientos independentistas nuevos, entre otros factores, llevaron a la pérdida de este control que se lo quería implantar a los indios en esa época. Entonces, digamos que en sí el control no fue tan efectivo como se supuso que sería. Listo, Santiago, muchas gracias. Para que nos ayude, Franco, por favor. Bueno, en el caso del control, yo considero que sí lo lograron realizar de una forma correcta, porque jamás los indígenas en Estados Unidos ni en Latinoamérica lograron rebelarse ante los colonizadores. En el caso de las relaciones, considero que nunca fueron buenas debido a que las autoridades que en ese tiempo se instauraban dentro de las colonias no respetaban los derechos, de hecho los cambiaban, los rotaban y inclusive hubieron colonizadores que fueron presos por el propio hecho de irrespetar el derecho indiano que estaba planteado, que era para proteger un poco la dignidad y el derecho de los aborígenes de esa época. El propio Cristóbal Colón fue preso y se lo regresó a España por tener, me parece que 14 esclavos en esa época y no respetar los derechos que existían sobre ellos. Entonces, eso es lo que yo considero. Listo, Franco, muchas gracias. Por favor, para que nos ayude, Lady.
Hola, ¿sí me escuchas? Sí, 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 Bien, Lady, gracias. pues yo creo que sí, porque desde un criterio amplio y modificado creo que se llegó a tener un amplio territorio, no solamente indígena, sino que cuando este se instruyó al camino de ya no al derecho indiano, sino también al derecho castellano, pues yo sí creo que tuvo un control amplio, porque se llegó como a extender, como prácticamente a profundizar y llegar más allá de, pues obviamente de los indígenas. Gracias, Lady, por tu intervención. Por favor, Angie. Bueno, yo creo que en el mayor de los casos sí se logró tomar un control efectivo del territorio. Y aunque de manera inadecuada, ya que se realizó a maneras de sometimientos a estos pueblos, a menudo a través de violencia y de opresión, debido también en parte a los derechos indianos, las leyes de Burgos posteriores y las nuevas leyes sin respaldo. Eh, Sin embargo, aunque los pueblos indígenas de cierta manera buscaban oprimirse, eh, sí se logró un control sobre su territorio. Muchas gracias, Angie, por su intervención. Listo, con eso concluimos con las intervenciones de los panelistas. Quiero dar un agradecimiento a todos por su participación. Si bien es cierto, el tema de la Revolución Americana y el derecho indiano es algo que está instaurado en la historia, son hechos históricos, cosa que no se puede cambiar. Tenemos varias cosas que podemos aprender de eso. Si bien es cierto, muchas de las leyes que hoy en día gozamos nosotros aquí en esta parte del mundo son consecuencia de la Revolución Americana, son consecuencia de lo que fue el derecho indiano. Varias de esas leyes siguen siendo tema de controversia. El tema del racismo en varias partes de nuestro continente, el tema de que a las personas que, bueno, son consideradas hoy en día todavía como indígenas, no se les provea de todo lo que históricamente les pertenece, es algo que nosotros debemos seguir intentando cambiar. Creo que ese es el tema central bueno, y también la enseñanza que nos deja estos dos temas, es intentar cambiar un poco aquellas cosas que no han evolucionado, que no han cambiado incluso con todo lo que hemos vivido históricamente y que hasta hoy en día, después de 2 siglos, casi, siguen siendo un tema muy, muy difícil para este tipo de situaciones que viven los pueblos aborígenes y las personas, en este caso, como les decía, que viven el tema del racismo, que no son originarios de un país al que llegan y que no les recibe de buena manera. Son temas muy, muy controversiales, que bueno, no vamos a andar más en eso. Sin embargo, sí nos deja una gran enseñanza este tema de la Revolución Americana y lo que respecta al derecho indiano. Eh, Esa es la conclusión de este debate. Y por favor, Santiago, me parece que ibas a hacer una intervención. Eh, bueno, muchas gracias. Agradecerles, compañeros y compañeros. En realidad, para mí es un gusto poder conocerles, saber que tenemos compañeros y sobre todo este tipo de actividades que nos permiten poder dialogar, poder debatir y saber conocer mucho de estos temas que en realidad a veces pasan desapercibidos, pero son algo importante para tomar la carrera de Derecho. Agradecer al docente por poner este tipo de actividades y que se siga fomentando eso, ¿no? Este tipo de actividades para que nosotros podamos dar nuestro punto de vista, inclusive perder el miedo a hablar, que es uno de lo que se debería comenzar a hacer en la carrera de Derecho. Eso, compañeros, y una buena noche para todos.